Siguiendo con más información aquí en Gamavisión Noticias, ya le estamos compartiendo que hoy es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Esto ocasiona diferentes consecuencias, entre ellos paros cardíacos, inclusive también en el cerebro. Y de esta más información está con nosotros el cardiólogo, el doctor Etelberto Hernández, que nos viene a platicar más sobre ello. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y bien, hablando sobre la hipertensión arterial, platíquenos cuáles son los factores de causa de este padecimiento. Bueno, la hipertensión arterial es un conjunto de signos y síntomas, el famoso conocido como enemigo silencioso, porque muchas de las veces no va a dar ningún problema, pero si podríamos hablar de factores que la precipitan, tenemos desde los factores hereditarios, los factores nutricionales, las personas que tienen sobrepeso, que tienen niveles altos de glucosa o lípidos son más propensas a ser hipertensas, el tabaquismo, que sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para desarrollarla. Y se habla que es una enfermedad multifactorial, también puede influir la carga de estrés, al día de hoy también los niveles de contaminación puede considerarse como no solamente contaminación ambiental aérea, sino también por ejemplo auditiva o contaminación visual que puede ocasionar que la persona tenga niveles más altos de estrés y eso que libere más adrenalina y que tenga un efecto sobre la presión arterial de manera negativa. Entonces es una enfermedad multifactorial, pero si pudiéramos hablar al día de hoy que cuál es el principal factor de riesgo sería el tabaquismo y los hábitos, tanto de alimentación y sedentarismo. ¿Y cómo sabemos que la persona ya tiene hipertensión? ¿Presenta algún síntoma? ¿Qué sería? Desgraciadamente es muy poco frecuente que se presente algún síntoma y cuando hay síntomas son muy inespecíficos, desde alteraciones en la visión muy inespecíficas, alteraciones auditivas, mareo, dolores de cabeza, pueden ser así síntomas que son muy generales o muy vagos y que no son específicos solo de la hipertensión. Desgraciadamente, cuando una persona tiene una complicación como pudiera ser un infarto cerebral, un infarto de corazón, una insuficiencia renal, es que algunas veces ahí se dan cuenta que tienen la hipertensión. Pero la mejor manera de detectarla es en la población adulta después de los 40 años, al menos una vez al año, checarse la presión arterial y si se puede con mayor frecuencia cuando acude la persona a alguna consulta médica, revisar sus cifras de presión arterial. Y cuando la persona empieza a tener cifras de presión arterial arriba de 140/90, se dice que ya está en rango hipertensivo y ya tocará al médico determinar en varias ocasiones si esas presiones persisten, hacer el diagnóstico de la hipertensión arterial o descartar que haya sido ese aumento de presión arterial por alguna otra enfermedad, como por ejemplo una infección respiratoria o una gastroenteritis o algún otro cuadro. O sea que la presión esté arriba de los 140/90, esa sería nuestra cifra para definir a una persona con hipertensión. Y que tiene que estar arriba, si la tiene baja, pues todavía está en rango normal. Lo ideal sería tener una presión abajo de 120/60. Pero, por ejemplo, una presión de 130/80, 135/85 todavía se puede considerar una presión dentro del rango normal. En esos casos, al paciente se le invita a tratar de cambiar hábitos que pudieran estar impactando en sus niveles de presión arterial, como por ejemplo el sedentarismo, el sobrepeso, niveles de colesterol, etcétera, y tratarlos de controlar para evitar llegar y dar el siguiente paso a la hipertensión. Muy bien, ahora, una vez que no se controlan esto, no se llega a controlar o la persona desconoce que tiene esto, por lo mismo que usted dice que es una enfermedad silenciosa, esto lleva a paros al corazón, sí, y nos mencionaba que también daño en el cerebro. Exacto, la hipertensión arterial es un factor de riesgo muy importante tanto para la enfermedad de las arterias coronarias, para la cardiopatía isquémica y el infarto de corazón, y para las hemorragias cerebrales o los infartos cerebrales. Hay otros factores de riesgo que pueden contribuir en esas dos enfermedades, pero la hipertensión es uno de los factores más importantes para cualquiera de ellas dos. Muy bien, y en estadísticas, doctor, personas que nos presentan este tipo de padecimiento de hipertensión y con ello lleva enfermedades cardiovasculares o un derrame cerebral. Pues se habla de que en México existen más de 30 millones en edad adulta con hipertensión, que correspondería a ese grupo alrededor del 70% de la población, la desventaja o el dato en contra de la salud pública, pues sería de que muchas de esas personas no saben todavía que son hipertensas y que cuando ya saben que son hipertensas, muy pocas reciben tratamiento médico y de las que están recibiendo tratamiento médico, muy pocas están controladas. Entonces, el impacto que tiene esta enfermedad a nivel de la salud, pues sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en México y en el mundo, las enfermedades asociadas a la hipertensión y las enfermedades asociadas al tabaquismo principalmente, que serían en común las enfermedades cardiovasculares y serían esas dos, el infarto de corazón y el infarto cerebrovascular. ¿Existe cura o nada más es bajo tratamiento?
El tratamiento médico va encaminado a evitar las complicaciones de la hipertensión y tratar de llevar un buen apego al mismo va a ser la clave para el éxito, pero hay pacientes que pueden controlar su presión arterial con muy poco medicamento, hay personas que necesitan 2, 3 o hasta 4 medicamentos para controlar su presión arterial, pero el tratamiento, al ser una enfermedad crónico-degenerativa, es un tratamiento más de control que de curación, si pudiéramos decirlo de esa manera. Entonces, prevención, doctor, ¿a partir de qué edad ya se recomienda realizarse esta revisión? A partir de los 40 años sería una buena edad para empezar a hacer revisiones tanto de presión arterial como de glucosa, lípidos, que son los principales factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Antes de ello, pues cuando acudimos a alguna consulta, pedirle al médico o a la enfermera en el centro de salud que nos tomen la presión arterial para conocer cuáles son nuestras cifras de presión arterial, pero si quisiéramos hacer una detección oportuna sería a partir de los 40 años. ¿Y qué otras recomendaciones, doctor? Para la vida sana, sí, obviamente, pero ¿qué nos puede recomendar? Principalmente lo que impacta más en los niveles de presión arterial en el estilo de vida son evitar el sedentarismo. Se habla de que debemos de tener alrededor de un ejercicio aeróbico de moderada intensidad de 40 a 60 minutos de 3 a 5 veces por semana. Tratar de tener una dieta baja en calorías y grasas saturadas, todo esto que viene en la comida rápida, por ejemplo, y el consumo moderado de sal. La sal en exceso en algunas personas puede llevar a aumento de las cifras de presión arterial. Entonces se sugiere que el consumo de sal sea moderado porque también es importante para algunas otras condiciones de nuestro organismo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Pues muy importante hacer conciencia y sobre todo desde los menores de edad, porque en un futuro entre los jóvenes pues llegan a presentar también estas situaciones y con ello las enfermedades. Claro, y si hablábamos que la hipertensión empieza a edades más, o tradicionalmente empieza a edades más avanzadas, ahora estamos viendo también personas muy jóvenes con hipertensión y muchas de las veces también porque esas personas ya arrastran desde la infancia sobrepeso u obesidad infantil, que es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión a edades tempranas. ¿Muy jóvenes se refiere a qué edad? Entre los 20 y 30 años. Increíble. Sí. Pues doctor, gracias por estar con nosotros, hacer conciencia sobre los síntomas y las enfermedades que lleva la hipertensión arterial. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. El doctor Etelberto Hernández, cardiólogo, quien nos platicó más sobre esta fecha, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial.